Hola, bienvenido. Quiero presentarte un ejercicio que vi por ahí en un grupo. Hay muchas personas que piden ayuda a cierto tipo de ejercicios y esta vez he decidido escoger uno de ellos y lo vamos a solucionar. Te lo voy a mostrar cómo pasé de el ejercicio, el enunciado, cómo lo analicé, cómo se analiza y cómo se pasa a crear código que lo tengo por aquí. Una solución elegante que sería 34 líneas de código en C++. Este análisis es equivalente al resultado que sería en C++ y al resultado que sería en C. Muy importante, si todavía no te has inscrito, te invito a que le eches un vistazo al canal de White Code, donde publicaremos bastante contenido específico a la programación, varios tips y ayudas que te van a ser útiles para mejorar tus cualidades como programador. También es necesario no solamente escribir código, sino también analizar y diseñar soluciones. Aquí en este canal te mostramos todo eso. Entonces te invito a que le des me gusta, a que te suscribas, dándole clic al botoncito rojo de suscribirse y darle compartir para que lo vean todos tus amigos. La meta es que aprendas un poco la metodología de cómo resolver un problema. Aquí en la parte de arriba aquí vas a ver una lupa. La información de todos los empleados de la empresa Data System está almacenada en una variable de tipo struct llamada empleado. La información con la que se cuenta de cada empleado es el nombre, el sexo y su sueldo. Entonces aquí vemos un ejemplo, la estructura empleado. Las dos soluciones las vamos a hacer. Vamos a hacer primero la solución en C++ y luego vamos a cambiar ese código, a transformarlo en código en C, que creo que es lo que pide el ejercicio. Bueno, tenemos las tres variables, el nombre, el sexo, el salario, y el enunciado dice realizar un programa que le da un vector de estructuras de los datos de los 20 empleados de la empresa y imprima los datos de los empleados. Aquí yo escribí más o menos un resumen de lo que pide el enunciado. Lo más importante es que la información se está guardando en una estructura que se llama empleado. O sea, es decir, cada empleado está catalogado en una estructura con sus datos. Y esa estructura tiene las variables nombre, sexo y salario. Igual, bueno, la estructura ya nos la dieron allí. La tarea sería entonces, según el enunciado, leer un vector de 20 estructuras, o sea que se refieren a 20 empleados. Una estructura sería para un empleado, e imprimir los datos de cada uno, o sea, de cada estructura, de cada empleado. Bueno, vamos a tratar de moldear el problema un poquillo. Cuando eres principiante, la verdad no es muy recomendable saltar a escribir código justo después de leer el enunciado, porque básicamente te faltan los conceptos y te faltan varias cosas para comenzar a programar, solucionar el problema eficazmente. O sea, a lo que me refiero es que un lenguaje de programación es un lenguaje. Es como, digamos, inglés, francés. Y si te faltan las palabras, no vas a poder escribir, o no vas a poder formar una frase. En la programación es básicamente lo mismo. Si te faltan conceptos, estructuras, keywords, ¿no? Si te falta todo esto, es difícil que saques un código, que escribas un código, y mucho menos que este código solucione el problema que tú quieras en tu primer borrador, ¿sí? Entonces, lo que recomendamos en la página del código blanco es siempre tener un diseño. Si hablamos de objetos, tener un diseño para comenzar a programar. Estamos hablando de código en C ahora mismo, o bueno, este problema va relacionado con código en C. C no es un lenguaje orientado a objetos, pero lo esencial es que tengas un plan, una idea. Y esa idea es mejor que la escribas en papel
y luego simplemente la pasas al código, la escribes en código. Ya leímos que el empleado es una estructura, cada empleado es una estructura. Entonces podemos decir que, bueno, vamos a ponerlo en C++. En C++ sería de la manera siguiente: de empleado, o sea, es básicamente lo mismo que está allá arriba, con, bueno, si lo hacemos en C++, para el nombre, si no pondría un string directamente, un string nombre. No tienes que especificar qué tan largo es el string, porque es una cadena de caracteres, ya es en C++, un string. String también para el sexo. Y el salario es un float. Ya. Ok. Sería el lado de la estructura. Ahora vamos a ver si se puede hacer un poco más grande esto. No se alcanza a leer bien. Un poquito mejor. Vale, lo siguiente es solucionar la tarea que nos dice leer 20 estructuras. Entonces supongamos que aquí tenemos el main. Digamos, esto es pseudocode, se llama. Es simplemente cualquier cosa, ¿no? Es la idea que yo estoy transformando. Estoy escribiendo cualquier cosa en código y luego la paso, obviamente. Esto es un borrador, la paso obviamente al código bien escrito. Esto es solo la parte del desarrollo de la idea. Entonces veamos, tenemos el main y aquí tenemos que leer los 20 vectores. Entonces yo aquí propondría usar la biblioteca el. Tenemos que vector. La biblioteca el tiene demasiadas herramientas que podemos usar. Algoritmos, estructuras de datos, muchísimo. Y entre ellas está el vector. El vector es una estructura de datos que, como su nombre lo dice, es un vector. Es parecido a un array y tiene cosas, bueno, características diferentes a un array, porque es dinámico, puede crecer dinámicamente y, bueno, no tenemos que preocuparnos qué tan grande es el vector. Entonces ponemos pero también podemos definir, obviamente, qué tan grande queremos que sea nuestro vector. Entonces decimos, necesitamos un vector de empleados. Lo voy a llamar datos. Datos. O bueno, no sé, a ver qué nombre podemos ponerle que sea lógico. Nuestra estructura ya se llama empleado. Bueno, pongámosle empleados. Vale, le ponemos empleados. ¿Y qué tan grande va a ser? Bueno, dejémoslo que crezca dinámicamente, no pasa nada. Empleados. Y ahora necesitamos leer 20 empleados. Entonces simplemente digamos que aquí la fase de input empleados o bueno, no, más bien, a ver, pensemos, ¿cuál será nuestro input? Nuestro input es obviamente 20 empleados. Digamos que nuestro input es una función y esta función lo que hace es que me lee los 20 empleados, o sea, por medio de un scanf me va a leer. Oh, perdón, estamos en C++. Mejor. Cin nos va a leer, digamos que el nombre, el sexo y ¿cuál era lo otro? Lo otro era el salario. Ok. Y esto lo vamos a hacer para 20 empleados. Entonces podemos poner el
for, un ciclo for, un loop for, lo podemos poner aquí dentro de la función, o simplemente lo hacemos fuera de la función. Digamos, tal vez es mucho mejor hacerlo fuera de la función, porque así limitamos el uso de la función input a solo un empleado. Entonces puede que yo necesite crear un empleado cada vez. Entonces vamos a ver.